Padre, te queremos dar gracias esta mañana por poder acercarnos a ti, Señor, para pedirte que tu palabra, tu mensaje, llegue a cada una de nuestras vidas y haga la obra que tú quieres. Que Padre, podamos escucharte a ti y saber, Señor, que tú tienes palabras de vida, palabras de bendición a nosotros. Te lo pedimos y suplicamos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Les invito para abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 16. Y vamos a tener una lectura de la palabra de Dios en este pasaje, en donde tenemos que ubicarnos. Hoy día en el mundo se levantan grandes maestros, grandes predicadores o teólogos que buscan tener escuchas, que buscan tener seguidores, llevando a la gente a doctrinas diversas y muy sofisticadas. El mensaje de Jesucristo, el mensaje de la palabra de Dios es simple. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que tenemos que predicar. Es simple, aun cuando en la simplicidad se tiene profundidad. Es la palabra de Dios que no requiere grandes conocimientos, aunque los tiene. No requiere de grandes dotes oratorias, aun cuando su profundidad y mensaje sí lo tiene, pero que es vivo y eficaz porque proviene de lo alto. En otras palabras, podemos encontrar que la palabra de Dios, el mensaje para nuestras vidas, no tenemos que adornarlo, tenemos que aprenderlo, tenemos que vivirlo. Y nada mejor que vivir a los pies de Jesús para aprender a los pies de Él. Es significativo ver cómo en toda la vida de Jesucristo, muy pocas veces reunió multitudes para predicarles, sino por el contrario iba caminando y en el diario vivir les enseñó las grandes verdades de la Escritura. Aún en los problemas y necesidades, en los problemas y dificultades, ahí estaba Dios enseñándoles en Jesús la palabra suya, las verdades que tenían que aprender para vivir como Él quería que viviéramos. Pero vamos a remontarnos un poquito y simplemente vamos a leer este pasaje para que podamos ubicarnos, sobre todo para que algunos hermanos nuevos o algunas personas que no han leído todavía toda su Biblia puedan encontrar dónde estamos, en dónde queremos esta mañana ir de la mano de Jesús y que Él nos lleve para aprender algunas lecciones que Él quiso dar a su pueblo cuando Él lo sacó de Egipto. Vamos a abrir en Éxodo 16 y vamos a leer los versos del 1 al 30. Si usted quiere seguirlo en su Biblia, puede hacerlo y yo le voy a dar lectura a él. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, más de un día, para que yo lo apruebe y si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan para hasta saciarnos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación, los hijos de Israel miraron hacia el desierto, y aquí la gloria del Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo:
yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Habíales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, porque un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron uno más y otro menos. Y lo recogían y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque es el día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, y en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso es en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Ojalá pudiéramos, y es difícil entenderlo porque no hemos experimentado en nuestra vida física una esclavitud, pero cada uno de los que estamos esta mañana aquí hemos experimentado una esclavitud mayor todavía que la que el mundo puede dar, y es la esclavitud a nuestro pecado. Todos y cada uno de los que estamos con Cristo Jesús podemos tener un testimonio. Yo era esclavo del pecado, esclavo completamente para hacer la voluntad de Satanás. Y un día Dios me libertó. Dios, viendo mi condición, viendo mi situación, me tomó en sus manos y me hizo suyo. Y por la gracia de Jesucristo derramada la sangre derramada en esa cruz del Calvario, puedo hoy tener vida eterna. Esta es la experiencia de cada creyente. Esta es la experiencia de cada uno de los que podemos decir somos de Dios. Hemos pasado de la esclavitud a la libertad. Pero a veces se nos olvida, a veces se nos pasa y empezamos a ver como si a creer que tuviéramos méritos para ser cristianos. El pueblo de Dios no era un pueblo especial, fue un pueblo especial, pero era un pueblo insignificante, un pueblo lejano de Dios, un pueblo idólatra, un pueblo como usted y yo sin duda fuimos antes de conocer al Señor. Pero ese Señor tuvo misericordia de su pueblo, lo hace suyo y lo cambia y lo transforma. Pero es una transformación paulatina. Cada vez que yo veo a veces en nuestras vidas y en la vida de la iglesia, como a veces queremos los cambios, que haya cambios, queremos cambiar, aún en nuestra propia vida. Tontamente pensamos que nosotros podemos cambiar. Los cambios vienen de Dios y los cambios son el resultante de lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. A veces muy a pesar de lo que le estorbamos, muy a pesar de lo que hacemos, muy a pesar de lo que pensamos, que aún llegamos a pensar que somos más que Dios. Y entonces es cuando empezamos a hablar y a murmurar.
Pero podemos ver que el pueblo de Dios fue escogido sin mérito alguno. No tuvo un mérito que pudiera merecer que el Señor pudiese ayudarnos. No nos podemos jactar, porque ¿qué éramos nosotros? Ninguno como cristiano podemos decir, es que yo era y por eso el Señor me salvó. No, éramos como el pueblo suyo, esclavos, sujetos a esa esclavitud de pecado, y ahí vivíamos, hechos un guiñapo. Pero en la misericordia de Dios, Dios nos tomó. En la misericordia de Dios, Dios le usó a usted y a mí y nos puso en tierra nueva, en tierra bendita. Y aquí podemos ver cuánto se nos olvida de dónde venimos, lo que éramos. Y a veces pensamos, es que yo soy un excelente cristiano, yo soy una excelente mujer cristiana, yo tengo un hogar perfecto, yo soy un buen cristiano. ¿Y cómo nos equivocamos? En primer lugar, porque si lo tenemos, si lo podemos decir, no es por nuestra gracia, es por el amor de Dios, es por la misericordia de Dios. O en otras ocasiones como cristianos pensamos, es que yo en la iglesia valgo mucho, sé mucho, conozco mucho, trabajo mucho, ayudo mucho. Y no nos damos cuenta que somos cuitados, que somos necios, que no valemos, que no servimos para nada, si no es por el poder y la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. No podemos ni tenemos mérito alguno. Si eso lo entendiésemos, después podríamos ver cómo actuamos en nuestra vida. El pueblo de Dios, después de 10 maravillosos milagros que ustedes recuerdan en los versículos anteriores de Éxodo, el faraón, al ver el poder de Dios, tiene que decirles, váyanse, ya no los quiero aquí. A pesar de que él se oponía y hubo que pasar 10 plagas, que ustedes recordarán, al final de cuentas el faraón dijo, váyanse, y les dio permiso de salir de Egipto con sus animales, con su gente, con sus provisiones, y partieron de Egipto. Ya me imagino, gozosos, nuestro primer amor como cristianos. ¡Ay, ahora soy libre! Ahora soy cristiano, ahora tengo a Cristo en mi corazón, ahora Él vive en mí. Y esto es cierto, ese gozo que tenía el pueblo de Dios al salir de Egipto era muy real y muy significativo. Pero empezó a caminar, empezó a andar en ese desierto, y a los meses los animales empezaron a acabar. A los 2 meses ya no había animales, a los 3 meses las provisiones se habían acabado, y entonces empezó a escasear lo que antes era abundancia. Emezó a verse que lo que era en abundancia y que traían ellos y que pensaban, esto me va a durar toda la vida, empezaron a ver que se empezó a acabar. Pasaron de un agradable paisaje y hermoso lugar, Elim, y después entraron a un terrible y horroroso desierto. Tuviéramos tiempo, podríamos ejemplificar y ver las condiciones que tuvieron el pueblo que pasar y que nos ayudan a entender qué hermoso es que cuando recibimos a Cristo, qué feliz soy. Pero después de eso muchas veces vienen problemas, vienen necesidades, vienen situaciones de aflicción, y entonces empezamos a murmurar. Hermanos, qué terrible es la situación de la murmuración. Y el pueblo de Dios empezó a decir, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? Y esto es una cuestión de gran ansiedad. Y algo nos sucede a nosotros también. Si esta mañana el Señor nos preguntara, mi hijo, mi hija, ¿cuál es tu mayor preocupación en tu vida? Y diríamos, Señor, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar dentro de una semana? ¿Qué van a pasar con mis negocios? Diría el negociante. El comerciante, ¿qué va a pasar con mi comercio, con todos los problemas que hay? El profesionista, ¿qué va a suceder en mi vida? Y entonces simplemente empieza la inquietud, empieza la ansiedad. Los estudiosos del comportamiento humano nos hablan de que uno de los grandes problemas que hoy día se viven es la ansiedad. Vivimos con una ansiedad tremenda. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo voy a comer? ¿Cuánto va a ser mi sueldo?
¿Cómo voy a mantenerme? No me vayan a correr. ¿Cómo logro contener todos los problemas para que yo pueda subsistir? O no me vayan a asaltar, no me vayan a robar, no me vayan a meterse a mi casa. Hay tantos secuestros, tantas cosas, y hay una terrible ansiedad en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque ya se nos olvidó que pasamos las grandes bendiciones de Dios y ahora le pertenecemos a Dios. En Lucas 12, en el pasaje de la Escritura, tenemos un gran recuerdo para nuestra vida, cuando dice en los versículos del 22 en adelante, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun con lo que me es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así Dios viste la hierba que hoy en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Había un hermoso y grandioso pastor, Alejandro Treviño Ojeda, y decía: hermanos, dejen de buscar las añadiduras, busquemos a Dios. Y esto es cierto, nos preocupamos tanto por las cosas que hemos de tener, de vestir, de comer, de nuestro sueldo, de nuestro trabajo, de nuestra vida, que nos olvidamos de Dios. ¿Quién te llamó? ¿Quién te sacó de la tierra de esclavitud? ¿Quién te hizo un hombre libre ahora? ¿Quién te liberó de todos tus problemas? Dios, sí, pero ¿creemos de veras en ese Dios? Y cuando todo marcha bien en la vida, decimos: aleluya, gloria al Señor, hasta cantamos más bonito. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas, que no son para dañarnos, sino son para edificarnos, son para hacernos entender las cosas que son correctas y de Dios. El Señor en cada paso que daba a su pueblo le estaba enseñando. Estaban a los pies de la cátedra de Dios, como nosotros tenemos que estar todos los días a los pies de la cátedra de Jesús, no esperando solamente un gran mensaje, sino viviendo todos los días bajo el mensaje y la palabra de Dios. Por eso es tan importante, hermano, que leamos nuestra Biblia. Por eso es tan importante que meditemos en ella. No que leamos las grandes cantidades de libros de la Biblia, sino los pasajes. Señor, ¿qué me dices a mí este día, en esta mañana? ¿Cuánto sosiego hay en nuestra vida cuando podemos ver a un Jesús que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy? No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Podemos decir: Dios, ¿qué va a hacer mañana? No sé, pero sí sé. No sé porque desconozco el futuro, pero sí sé porque mi futuro está en tus manos y soy tu hijo. Aquel pueblo había gozado de las bendiciones de Dios, pero como todo ser humano se había llenado de ansiedad, se había llenado de problemas, y las circunstancias demandaban que tuvieran gran fe en Dios, pero no la tenían. Y eso los llevó a la murmuración. La murmuración, que es algo que sucede en toda nuestra vida, todo el tiempo. ¿Por qué Dios le das a fulano? ¿Por qué Dios le das a mengano? ¿Por qué Dios sutano le va bien en la vida? ¿Por qué a nosotros no nos bendices? ¿Por qué otros tienen y yo no tengo? ¿Por qué tienen salud y yo no la tengo? ¿Por qué? Y parece que estamos todo el tiempo preguntándole a Dios: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo soy tu hijo. Cuando tenemos que doblar nuestra cabeza y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú eres el alfarero, yo el barro soy. Tú estás labrando mi vida, tú estás forjando mi vida. No soy el maestro, soy el humilde siervo a tus pies.
¿Cuánta necesidad tenemos de bajar, hermanos, de los pedestales en que nos colocamos? Por nuestros títulos nobiliarios, por nuestros títulos académicos, por nuestros recursos económicos, por lo que pensamos que somos, que eso es lo peor. Todavía cuando alguien dice, soy ingeniero y ahí está, soy abogado y ahí está, soy diplomado en lo que sea. Bueno, por lo menos ahí está, lo cursé. Pero ¿qué soy realmente? No son los papeles, no son los tiempos que ya tengo de ser cristiano, no soy lo que conozco de la Biblia, sino soy lo que vivo de la Biblia. Soy lo que muestro al mundo que me rodea. Y hermanos, eso es lo más importante. Como yo le pido a Dios tanto que nos enseñe como iglesia a no murmurar, sino más bien a platicar con Dios, cada uno, de corazón a corazón. Señor, ¿en qué estoy mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué estoy pecando? Porque, Señor, quiero una vida de comunión diaria contigo. Y Dios no nos va a dar un bibliazo, ni nos va a dar 66 libros de la Biblia para que los aprendamos de memoria. De sabios y eruditos está lleno el mundo, pero el pueblo de Dios tiene sabiduría. Y la sabiduría no es el conocimiento, la sabiduría es el saber hacer lo que Dios quiere que hagamos, el saber vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Cuántos hogares serían bendecidos? ¿Cuántas vidas serían bendecidas si en vez de querer tener tantos conocimientos, tantos estudios que sí son buenos, necesarios, convenientes y deseables, pero no prioritarios, pudiéramos enfocar nuestras vidas? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿dónde quieres que yo esté? Señor, ¿cuándo quieres darme esto? Señor, si me lo das, bienvenido. Y si no, también, Señor, gracias, te doy gracias, porque en tu sabiduría tú me dices el cómo, el cuándo y el dónde. Pero a veces, hermanos, somos más o queremos ser más sabios aún que Dios. Dios, ¿por qué no me das? Dios, ¿por qué yo? Dios, ¿por qué? Y empezamos a murmurar. Y aquellos hombres que habían pasado de la esclavitud ahora a la necesidad, empezaron a murmurar. Y empezaron a murmurar contra Moisés. Empezaron a murmurar contra aquellos que les dirigían. Y al final de cuentas, empezaron a murmurar aún contra Dios. Al punto de decir, Señor, si estábamos también allá en Egipto, nos sentábamos a las orillas de las ollas de carne y comíamos en gran manera. Y ahora aquí no tenemos sino hambre. Y ciertamente esa necesidad no la habían visto que Dios la tenía ya suplida. Si pudiéramos tener una bola de cristal, ¿no?, y pudiéramos hacer lo que hacen algunos locos por ahí que dicen que adivinan el futuro, veríamos lo que Dios tiene para mañana, lo que Dios tiene para pasado, lo que Dios tiene para un mes, lo que Dios tiene para un año de nosotros. No nos conviene, no es conveniente a nuestra vida. Dios dice, bástele al día su afán. No vayamos más allá. Confía en Dios. Y no hay más que recordar ese hermoso salmo primero. Jehová es mi pastor. ¿Qué dice, hermanos? Nada me faltará. Fíjese, nada me faltará. Y nosotros, ¿y qué comeremos? ¿Y qué beberemos? ¿Y con qué pagaremos la renta? ¿Y con qué pagaremos los compromisos, las tarjetas? Y hasta lo que nos hemos echado de más nos inquieta y no nos permite dormir en paz. Y se deja de cumplir la promesa del Señor que nos da: en paz te puedes acostar y así mismo dormir, porque yo estaré contigo. Y entonces no podemos decir como el salmista: en paz me acostaré y así dormiré, porque tú, Señor, estás conmigo. Si no, nos dormimos con la ansiedad, con el problema, con la necesidad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le va a suceder? Ahora que tenemos los problemas económicos en el mundo, ahora que hay tantas dificultades, ahora que hay tantos peligros, y vivimos en una constante ansiedad. Pero lo peor aún es que vivimos murmurando contra Dios, murmurando contra los que tienen algo, murmurando contra los que gozan de otras cosas que nosotros creemos no tenemos, y simplemente nos dedicamos a murmurar. Pero qué hermoso es cuando alguien puede decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. A veces las experiencias personales no son muy convenientes, pero a veces, como yo lo escucho, testimonios hermosos son valiosos.
Hace 60 años yo estaba con mi título de ingeniero, muy gozoso, como subgerente de una compañía próspera, con abundancia, con un vehículo último modelo, como subgerente de esa compañía. Y yo sabía que Dios me llamaba a servirle, pero yo no quería hacerlo. Y no lo quería hacer porque me daba miedo, y tengo que confesarlo, tenía miedo. ¿Y qué va a pasar? Y el día que me case, tenía la novia, mi esposa hoy, y si me caso y luego ¿con qué vamos a vivir? Vamos a vivir así y así. Y empezaba yo lo más tétrico que yo había visto a mi alrededor, de cómo vivían muchos pastores. Y decía, no, yo voy a hacer mi dinero, voy a tener mi rancho, y después de eso serviré al Señor. Y ciertamente el Señor me permitió tener algo de dinero, me permitió tener el rancho en Tepeji del Río, me permitió tener una camioneta último modelo, y un día se muere el dueño, que era mi soporte, porque era un hombre muy bueno, humanamente hablando, nunca quiso aceptar a Cristo. Yo le hablé mucho de él, pero simplemente un día se muere y deja su empresa al garete. Yo tenía chequeras así enteras de 3 meses que se iba fuera de México, me las dejaba firmadas en blanco, claro, con un auditor, con un contador, y cuando él regresaba pues le entregaban cuentas. Pero yo decía, bueno, esto va a ser para siempre. Se muere y encuentro ahora qué pasa. Los hijos empezaron a pelearse, empezaron a discutir, empezaron a meter abogados entre ellos, como las gentes que tienen dinero. Y en un momento dado yo salí de la compañía, yo trabajaba de 7 a 7, y a las 9 de la noche iba yo por la carretera a Querétaro, que era muy angosta entonces, no había autopista. Iba yo a Tepeji, al ranchito que tenía, pero yo me paré a la orilla de la carretera y ahí lloviendo me bajé. Me recuerdo porque el agua caía en mi rostro. Yo dije, Señor, yo sé que mucho de lo que está pasando hoy día es porque yo te he desobedecido. Yo sé que tú me llamas a tu ministerio, que tú quieres que yo vaya, pero Señor, ¿con qué voy a vivir? ¿Con qué voy a hacerlo? Y yo me recuerdo cómo Dios, el Espíritu Santo, le trae a uno a la mente su palabra: hijo, bástate mi gracia. Y desde ese momento yo dije, sí, Señor, si tú mañana a las 7 de la mañana, eran las 9 de la noche, si tú mañana a las 7 de la mañana, cuando yo llegue a la empresa, a la compañía, todo se ha arreglado, yo quiero entender que esa es tu voluntad y me voy a servirte. Al día siguiente llegué a las 7, no fue a las 7, fue a las 11 de la mañana, pero se acercaron los abogados, ingenieros, si no tiene usted ninguna otra cosa que reclamar, usted puede sacar sus cosas y ahí está su liquidación y no hay ningún problema. Ese día yo salía a las 11 con frustración, ya no era el subgerente, con frustración ya no tenía el poder que tenía, pero con una satisfacción. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero lógico, empezó y ahora tuve que ir con entonces mi novia, y por poquito me mandan a volar, ¿no? Porque dijo, bueno, sí, pero, y es que ya teníamos 5 o 6 años de novios y íbamos a casarnos, y su mamá, muy buena cristiana, dijo, hija, piénsalo, vas a vivir de prestado, vas a vivir atrás en un cuarto de la iglesia, y ahí ni siquiera es tu casa porque todo el mundo va a entrar a cambiar pañales y a ver qué puede tomar. La figura fue muy tétrica para mi pobre mujer, pero Dios tenía los planes y en 1963 nos casamos. Nunca nos ha faltado nada. Hemos pasado por dificultades, por problemas económicos, por situaciones difíciles, pero qué maravilloso es Dios. Nunca te faltará nada. Y es cuando uno puede entender qué tontos somos a veces como cristianos, que vivimos con esa ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a...? No, preocúpate no por pensar cómo va a suceder las cosas, sino preocúpate por pensar cómo estoy viviendo yo. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o simplemente estoy haciendo mi voluntad? Nos hemos olvidado de pedirle a Dios su dirección. Hoy día tomamos decisiones así. Yo a veces digo, hermano, ya decidí. Ay, hermano, qué rápido decidió. Sí, ya lo decidí. Ya lo consultó con Dios. Porque si dependemos de Dios, tenemos que consultar las cosas con Dios. Y Dios no nos responde en 24 horas.
Dios a veces se tarda tiempo en respondernos hasta que somos capaces de escucharle a Él y no escuchar las voces del mundo que nos hablan en diferentes maneras. Dios le dijo al pueblo a través de Moisés: Dios te va a dar pan del cielo. ¿Pan del cielo? Eso es imposible. Dios te dará pan del cielo. Y va a ponerte mesa en el desierto para comer aún en las condiciones más extrañas. Y a partir de ese momento Dios dio cada día las bendiciones de que se levantaban y veían ahí las hojuelas con sabor a miel que podían satisfacer su hambre. Y podían ver por las tardes estas codornices que llegaban y caían y ellos podían comer carne. Y ellos exclamaron: ¿qué es esto? De ahí el nombre maná, manjú decían. ¿Qué es esto? ¿No? Y eso no era sino el pan de Dios. Hermanos, ¿cómo necesitamos dejar de comer otras cosas para comer del pan de Dios? A veces nos gloriamos de decir que leemos muchos libros, que tenemos muchos libros, ni eso hacemos porque México es uno de los países más atrasados en la lectura. Pero es importante leer, pero más importante es que leamos la palabra de Dios y que la entendamos y que hagamos las cosas que Él nos ha mandado. No necesitamos grandes cosas. En esta lección del maná en el desierto es muy significativo. Hay muchas cosas. Dios les dice: toma lo que vas a necesitar para una semana, ¿sí, verdad? Para un mes, para 6 meses, para un año, para toda tu vida, para que cuando tú te mueras se lo dejes a tus hijos. No, toma lo que vas a necesitar hoy, nada más hoy. Qué lección tan maravillosa Dios les pone a aquel pueblo, y nosotros nos hemos olvidado. Bástele al día su afán. No te preocupes por el día de mañana. Mira las aves de los cielos, ni visten ni hilan, pero Dios las viste mejor que cualquiera. Eso no dice que seas desobligado, no nos dice que seamos malos administradores, no nos dice que hagamos tontería y media. Dios dará, y me embarco en deudas y en compromisos y después: Dios, sálvame. No, nos dice: ten cuidado, pero confía en mí. Y cuando confiamos en Él y dependemos de Él, es cada día. Esto es algo muy significativo, hermanos. No es, te va a dar por una semana, no, te va a dar el pan de cada día. Y de ahí más tarde viene en el Nuevo Testamento tan maravilloso el sermón del monte, ¿verdad? Y dice: Señor, danos hoy, ¿qué? El pan nuestro de cada día. No nos dé, Señor, el pan de un mes, ¿no?, sino el de cada día. ¿Qué pasaba? ¿Qué lección les puso Dios a su pueblo con el maná? Si el pueblo, y no hubo algunos que lo hicieron, Dios les dijo: vas a apartar una cantidad y nada más. Pero ellos apartaron doble y apartaron triple, porque ¿qué tal si mañana no hay? ¿Y qué pasó con lo que apartaron? Se les echó a perder, se les pudrió, se llenó de gusanos y se echó a perder. Dios tenía 3 propósitos en ello: hacerles ver y sentir cómo su pueblo depende de Dios, hacerles sentir esa dependencia de día en día, y señalar una manera maravillosa la necesidad de separar una 7ª parte. Fíjense cómo Dios le estaba enseñando lo que le hacía falta al pueblo. No tengas ansiedad, bástate el día, pero el viernes aparta para el sábado, que era el día de descanso. Pero un día de descanso que no era para descansar de su trabajo, era para adorar a Dios. Y qué lección tan grande hoy tenemos. Aquí tenemos un reloj que nos pusieron enfrente para que el pastor no se pase de la hora de las 11 en el mensaje. Y nos pasamos a veces porque empezamos a ver los hermanos y no le dan el de tope al vecino porque se está capoteando el vecino. Otros hermanos, ya nos cansamos. Y el primer síntoma que uno puede encontrar de que ya se pasó de la hora es que los hermanos empiezan:
¿Verdad, hermano? Sí. ¿Por qué? Ay, qué aburrido es, ¿verdad? Qué aburrido es. Ya es hora. Ya vámonos a la cafetería. Y hay hermanos que salen corriendo a la cafetería para agarrar fila y tener primeros lugares en la cola de las tortillas. Pero no tenemos fila para agarrar el primer lugar en la cola de los trabajos, de las cosas de Dios. En las manos de Dios todo es suficiente. Cristo es el pan de vida. Y si usted quiere tener mayor claridad en todo esto, lea usted Juan 6. No lo vamos a hacer esta mañana. Léalo usted Juan 6 y entiéndalo. Cuando dice, yo soy el pan de vida. El que come de ese pan nunca tendrá hambre. El pueblo de Dios tenía hambre porque no tenía fe en Dios. Quería tener lo que veía. Pero cuando tuvo la fe y apartó y recogió lo que Dios le dio, nunca le faltó. Pero simplemente no tenemos que esperar a ahorrar. Hay veces que pensamos, ya es equivocado, que no se debe tener ahorros. Bueno, el que puede tener ahorros, ahórrelo. Pero yo le recomendaría, si usted sirve al Señor, los ahorros deben estar en los cielos. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, lo demás viene por añadidura. ¿Es bueno que preveamos para el futuro? Sí, pero no por falta de fe, sino porque sencillamente Dios nos indica cómo hacer y cómo administrar nuestro dinero. El peregrinar en nuestra vida tiene altas y bajas, hermanos, pero en todas ellas está el Señor. En los momentos difíciles, ahí está el Señor. En los momentos felices, ahí está el Señor. El pueblo de Dios tiene vicisitudes, pero Dios conduce a su pueblo. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. ¿Pero qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Déjeme terminar con 4 cosas nada más mencionadas. En el peregrinar tendremos aflicción. No se vaya con la finta de que la vida cristiana no tiene aflicciones. Sí, la vida cristiana tiene aflicciones constantes, pero Dios está con nosotros. No tenga ni busque usted, hermano, conocimiento, autoridad en las iglesias, en la iglesia. Yo mucho escucho a los hermanos, es que no, ¿qué autoridad tengo? ¿Cuál autoridad? No tenemos autoridad. La autoridad es la de Dios que gobierna a su iglesia. Qué equivocados estamos cuando hablamos de democracia. Yo no he encontrado en la palabra de Dios ni siquiera, no la palabra, sino porque es una palabra más nueva, ni siquiera el sentido de democracia. No, tampoco es teocracia absoluta, pero es que Dios dice, y nosotros sus siervos simplemente para obedecerle. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Algo que es muy difícil, porque ¿cómo es posible que Dios va a hablar a través de 200, 300, 500 personas? Por eso es que las iglesias no deben crecer tanto. Y no es porque no se trabaje, deben multiplicarse y salir nuevas iglesias. Pero Dios habla y da un sentir unánime. Cuando el sentir no es unánime de la iglesia, el diablo está obrando. El diablo es el maestro de las matemáticas. Divide y vencerás. Y si no, fíjense, separa lo secular y lo espiritual. ¿Qué eres tú? Bueno, ¿en qué soy? ¿En lo espiritual o en lo secular? En lo secular soy ingeniero. En lo espiritual, soy diácono. Vaya. ¿Y cómo le haces para separar lo espiritual de lo? Bueno, es que el domingo soy diácono y entre semana pues soy como cualquiera. Vaya. Entonces no eres cristiano. Porque el que es cristiano ha sido cambiado. Nueva criatura es. Y es cristiano el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Con diferentes actividades, pero en todas ellas hay una tónica que nos marca, que se llama amor. Estuve dando en el seminario varios años clase, y al terminar un año yo le decía, y lo dio testimonio un pastor que vino a predicarnos hace algunos años en un aniversario, después de un año de estudiar 3 veces a la semana, 1 hora, yo les dije en el examen final, vamos a hacer el examen. Y bueno, todos pensaban que íbamos a sacar una hojota ahí con preguntas, y yo le dije, bueno, esto es lo que hemos visto, ¿no? Pum, lo rayé de lado a lado, digo, de nada nos sirve. Pero si has aprendido, y le puse amor, si has aprendido lo que es amor, mereces pasar entre 9.5 y 10 conforme a tu asistencia. Y dijeron, ¿nada más así? Claro, porque lo que tenemos que aprender de Dios
no son conocimientos, es vida, vida de amor. No vida de amor que todo lo deja pasar. No, todo está bien, no. El amor es enérgico, el amor es recto, el amor es disciplina. Pero sí un amor que cubre multitud de pecados. A veces, hermanos, queremos ser como los fariseos, que conocemos la ley, pero no la vivimos. Y Dios quiere que conozcamos la ley, sí, pero para que el Señor la vivamos. Y la ley del cristiano es ley de amor, ley que no juzga, ley que no condena, ley que no dice, fuchi, ustedes son los malos. No, ley que dice, Señor, no soy digno de ti, pero Señor, ayúdame. La provisión de Dios es contra todas las cosas. El agua que sacia toda la sed, el hambre, la desnudez, el calor, las tinieblas. Y recuérdense al pueblo, de día y de noche una nube los cubría. De día quitaba el calor, de noche guiaba a través de la luz. Dios provee el mensaje y el contenido. Dios habla a través de cada uno de sus hijos en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Cerremos nuestros labios a la murmuración contra Dios. Cerremos nuestros labios a la murmuración contra otros hermanos. Ay, hermano, cómo me duele escuchar, hermano, es que el maestro no preparó su lección. ¿Preparaste tu lección tú? No. Entonces, porque queremos que la iglesia haga lo que nosotros no hacemos durante la semana. Queremos que la iglesia viva lo que nosotros no vivimos durante la semana. Vívelo tú y deja que Dios obre en el corazón de los demás. El pueblo murmuró cuando tenía hambre y sed, y murmuraba de todo, y murmuraba aún de sus guías, los guías que Dios había puesto. En Proverbios 37, termino con este pasaje, dice Agur, el escritor, 2 cosas te pido, Señor, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la vanidad y las mentiras. No me des ni pobreza ni riqueza. Aliméntame del pan señalado para mí. No sea que me sacie del bien y reniegue de ti, diciendo, ¿quién es Jehová? No sea que empobrezca y hurte y use profanamente el nombre de mi Dios. Proverbios 37 al 9. Una oración. Qué bueno sería de veras que pudiéramos decirle, Señor, dame lo que hoy necesito. Ayúdame a vivir hoy la vida como tú quieres. El mañana está en tus manos. El mañana le corresponde a Dios. Oremos. Padre, te pedimos en esta mañana que tú obres en cada corazón nuestro y hagas la obra que cada uno necesitamos. Diferente sin duda, pero Señor, con un común denominador. Necesitamos que tú aumentes nuestra fe, que Señor, tú puedas, Señor, obrar en nuestras vidas y podamos en esta forma hacer tu voluntad en todas las cosas. Bendícenos, oh Padre, para que nuestro corazón sea sensibilizado por tu palabra y podamos ser cristianos de corazón. Qué hermoso es ese hermoso himno que nos dice, oh Dios, yo quiero ser cristiano de corazón, de corazón. Dejemos de ser cristianos de nombre, que dejemos de ser cristianos de número, que dejemos de ser cristianos de conocimientos y que seamos cristianos de corazón. Tómanos en tus manos, Señor, y obra conforme a nuestras necesidades. En el precioso nombre de Jesús te lo rogamos todo humildemente. Amén.